Apóstol Pedro, capítulo 2. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Aleluya. ¿Todos lo tenemos? Ok. Le damos lectura a su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Tome asiento. Y escuchaba la porción bíblica de inicio y hablaba de las misericordias. Sus misericordias nos han alcanzado. Usted y yo estamos acá por la misericordia de Dios. Y así como el pueblo de Israel fue elegido, tomado, un pueblo insignificante, uno que no era pueblo, pero que Dios hizo de aquel hombre que le creyó a Dios, hizo una nación. Así también nosotros como gentiles, que no valíamos nada, pues también la iglesia ha sido tomada de toda esa gente que no valía nada y Dios nos ha dado valor. Amén. El tema de esta mañana le hemos titulado promesas igual a responsabilidades. Promesas igual a responsabilidades. El gran privilegio, mis hermanos, nuestro, porque es un gran privilegio que hoy tenemos en estos tiempos difíciles, pero que vivimos tomados de la mano del Señor, y que esto ha hecho de nosotros lo que hoy somos. Es un gran privilegio que hoy nos encontremos sentados para escuchar palabra de Dios. Es un privilegio grande que Dios haya depositado una medida de fe en nosotros, por la cual hemos alcanzado la salvación. Y creo que Dios ha sido bueno con nosotros, muy bueno. Muy bueno ha sido Dios con nosotros, mis hermanos, que cuando yo veo en el libro de Hebreos, aquellos hombres del antiguo tiempo que alcanzaron esas promesas en las que ellos creyeron, aunque murieron, dice la palabra de Dios, pero se fueron con aquella convicción de que un día van a resucitar para vida eterna. Y cuando nosotros vemos, mis hermanos, en el antiguo tiempo, esos hombres de fe, esos hombres que, aunque dice Hebreos 11:39, alcanzaron un buen testimonio, pero no recibieron lo prometido, pero murieron con ese sentir, con ese deseo de un día poder ver al Maestro, poder ver al Salvador. Por eso le digo que Dios ha sido bueno con nosotros, porque hoy vivimos en un tiempo diferente, en un tiempo donde vivimos más por hechos que por fe. Porque la venida de nuestro Señor Jesucristo
ha marcado una generación, una dispensación, ha marcado, mis hermanos, un cambio en la humanidad, no solo para nosotros como iglesia, sino también para el mundo entero. Y esto, mis hermanos, es que nuestra fe descansa en los hechos evidentes que la historia nos da de que el Mesías vino a la tierra, que Él estuvo acá en la tierra, que Él murió por cada uno de nosotros. Y esto nos da más deseos, mis hermanos, de seguir adelante. Esa venida del Señor es la que nos impulsa a vivir más en promesas que en responsabilidades. Porque hoy, mis hermanos, la mayor parte de la iglesia vive agarrada nada más de las promesas del Señor, pero no vive en las responsabilidades que el Señor le ha dejado a la iglesia, que debería de ser nuestro mejor deseo, nuestra mejor pasión, vivir en responsabilidades que el Señor nos ha dejado, más que vivir en las promesas, pensando en las promesas, en alcanzar promesas, porque esas promesas llegarán cuando nosotros vivamos en nuestras responsabilidades. Es importante, mis hermanos, que como hijos de Dios, tengamos un estilo de vida acá en la tierra. Como hijos de Dios marquemos la diferencia acá en la tierra. Como hijos de Dios, mis hermanos, debemos de cumplir con lo que estos versículos nos dicen acá. Dice que nosotros somos linaje escogido. Dice que nosotros somos real sacerdocio. Dice que nosotros somos nación santa. Dice que somos un pueblo adquirido por Dios. Y está bien, mis hermanos, que nos sintamos bendecidos, que nos sintamos agradecidos con Dios. Pero estas cosas que acá nos menciona nos llevan a una responsabilidad. Nos llevan, mis hermanos, a que meditemos cómo nosotros tenemos que vivir en esta vida. Yo no sé cómo usted se siente cuando la conciencia o el Espíritu Santo llega a su vida y le hace ver los errores que comete. ¿O no tiene errores? Yo en lo personal, hermano, yo le digo, Señor, ¿cuánto me falta? Y la palabra nos dice que debemos de alcanzar una perfección hasta que todos lleguemos a la medida y a la estatura del Hijo de Dios. Yo digo, wow, Señor, cuántas cosas debemos todavía cambiar en nuestra vida, cuánta responsabilidad tenemos que tomar todavía en este caminar, en esta vida de cristianos, en esta vida de peregrinos. Me sorprende, mis hermanos, que hoy las iglesias están más llenas de mensajes que te hablan de prosperidad, te hablan de alcanzar promesas acá en la tierra. Me sorprende que como decía la oración de la persona que dirigía, que hoy nosotros estemos, hermanos, viendo la falsa doctrina que ha entrado en las iglesias y estemos siguiendo tantas cosas que lo único que hacen es dispersarnos, es dividirnos. Ya no, la iglesia ya no es unida, ya no practica ese amor fraternal que debe de tener, no en los momentos de buenos, sino en los momentos más difíciles que lo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque
cada quien evade sus responsabilidades, cada quien busca solo sus promesas, cada quien quiere vivir a su manera y no se rige a lo que la palabra nos está demandando. Responsabilidad, mis hermanos, que tenemos acá en la tierra, y es una de ellas, es representativa. Como iglesia debemos de representar, somos personas representantes del reino de Dios acá en la tierra. Esto Dios nos lo ha dado a nosotros y no podemos evadir esa responsabilidad. Si somos llamados la iglesia de Cristo, si Dios nos eligió para que lo representemos en medio de una generación perversa, nosotros tenemos que marcar la diferencia. Nosotros tenemos que ser diferentes. O sea, nosotros, representantes del reino de Dios, no podemos poner el evangelio en vergüenza. ¿O estoy equivocado, hermano? ¿Y usted qué dice? ¿Estamos poniendo en vergüenza el evangelio? Vamos ahí al espejo de su conciencia. ¿Qué habla la gente afuera de nosotros? ¿Qué dice la gente externa de los que hoy estamos acá reunidos? O sea, esto es lo que nosotros tenemos que pensar. Nosotros estamos evadiendo responsabilidades dadas de Dios. Estamos, mis hermanos, evadiendo esa responsabilidad representativa. Fíjese que en Samuel, en el capítulo 16, donde está el llamado de David, donde Samuel, Dios llama a Samuel y le dice: deja de estar llorando a Saúl, porque yo ya lo deseché. Ve a Isaí y me vas a ungir el nuevo rey de Israel. O sea, Dios le está diciendo a Samuel: yo voy a levantar otro representante en el pueblo de Israel. Yo voy a ungir a David. Voy a poner de mi espíritu en él. Y Samuel se va, mis hermanos. ¿Y dónde estaba David? Allá andaba trabajando, cumpliendo responsabilidades como hijo, haciendo las cosas que el padre terrenal le había mandado hacer. O sea, Dios vio que en David había responsabilidad en las cosas seculares, y si era responsable en las cosas seculares, iba a ser responsable en las cosas espirituales. Y de ahí lo llama. Vea capítulo 16, versículo 18, 19. Porque después que Samuel unge a David, sigue un proceso, mis hermanos. No es que rápidamente él toma posición, absolutamente no. Todos pasamos ese proceso de preparación para llegar a hacer lo que tenemos que hacer en la vida, pero no tenemos que detenernos en ese camino, sino que tenemos que avanzar, tenemos que ir creciendo en las cosas de Dios. Le dije versículo 18, 19, dice de Primera de Samuel 16, entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, y es valiente, y es vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso.
Pero lo último dice, y Jehová está con él. Tenía características, no sé dónde este criado había visto estas características de David. Dice que era valiente, vigoroso y hombre de guerra. Y todavía era un jovencito que no había ido todavía a pelear con los ejércitos de Saúl. Ahí comienza 19. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las... Tenía responsabilidades David dentro de la casa paternal. Lo manda a llamar y Saúl cuando lo ve fue atraído por lo que era David. Le pareció bien. Dice que halló gracia David a los ojos de Saúl. Y ahí comienza, mis hermanos, el trabajo. Ahí comienza, mis hermanos, el llamado de David a tomar posición. Pero veas, Primera de Samuel 17:45 al 47. 17:45-47 dice: entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová. ¿Qué estaba haciendo David ahí? David no iba representando al ejército de Saúl. David iba representando al ejército de Jehová. Y este es el problema que hoy tenemos. Que nuestra mirada está tan corta que no nos hemos dado cuenta quién nos ha llamado. Nos ha llamado Jehová de los ejércitos. Él nos ha llamado, Él te eligió, no te eligió el diácono, el pastor de la iglesia. Ellos son miembros de esa iglesia de Cristo que fueron usados para ponerte en una posición, pero tú eres llamado parte del ejército del Dios viviente. Y esto debe de llevarte a un compromiso. Por eso Él dice: yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos. Yo vengo representando al Dios de Israel. David no evade responsabilidades. David va tomando responsabilidades conforme a lo que él fue llamado. Que había sido ungido como rey y venía ese llamado en él. Ahora, 2 de Corintios 5, 11, 20. La nueva vida que tenemos en Cristo también a nosotros nos ha dado responsabilidades. 2 de Corintios 5, 11, 20. De manera, mis hermanos, que debemos de vivir para este mundo como muertos. O sea, el mundo no nos debe de atraer a nosotros. Nos debe de atraer las cosas espirituales. Dice: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos
murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Así como David fue tomado del servicio que hacía para el Padre, fue tomado para cumplir una misión de parte de Dios en la tierra, así también nosotros fuimos llamados, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene ¿de quién? De Dios. Nuestra mirada debe de estar en Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nos dio una responsabilidad, mis hermanos, hacia el mundo, para que nosotros reconciliemos también a los que están separados de Dios. ¿Quién? ¿El pastor? ¿Quién? Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios, vea que Dios quiere reconciliar al mundo. ¿A través de quién? No debemos de evadir esta responsabilidad. Es responsabilidad nuestra llevar este mensaje de salvación a las almas necesitadas. Pero hoy, como le dije, estamos más preocupados en vivir nosotros en promesas más que en responsabilidades. Estamos más preocupados por lo nuestro que preocuparnos por lo que se nos ha encomendado. Reconciliaos, os rogamos, dice, si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Viene, mis hermanos, muchas veces el desánimo, yo lo entiendo. Viene muchas veces el deseo de cambiar rutina. Pero no debemos, mis hermanos, desenfocarnos del llamado de la iglesia. No debemos de evadir esta responsabilidad. Dios nos ha dado esta responsabilidad, nos ha delegado una misión específica. Como iglesia tenemos una misión específica. Para este tiempo hay una misión específica para la iglesia, como lo fue para Josué, cuando Josué está al otro lado del Jordán y Moisés es quitado, a él le cae una responsabilidad muy específica. ¿Y cómo estaba Josué en ese momento? ¿Cómo estaba Josué cuando esa responsabilidad cayó sobre él? Vea el capítulo 1, versículo del 1 al 6 de Josué.
del 1 al 6. 1 del 1 al 6. Dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés, o sea, le dijo, el que estaba a la cabeza ya no está, murió. No sé si te has dado cuenta, Josué, murió. Porque a veces, como le dije a mis hermanos, caemos en ese momento pasivo, en ese momento de decaimiento espiritual. Entonces le dice, mi siervo Moisés ha muerto. ¿Ok? Ahora le dice, pues levántate y pasa este Jordán. O sea, Josué está ahí como queriendo evadir la responsabilidad cuando ya se le había dado responsabilidad, porque acá no es el llamado de Josué. El llamado de Josué ha sido antes. Pero él está ahí. Tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Habían promesas, pero la responsabilidad de quién las tomaba. La tierra estaba delante, pero la responsabilidad ¿quién la tomaba? A veces nos sucede, evadimos esa responsabilidad. Yo, dice, os he entregado. Yo ya lo dije que es de ustedes, como lo había dicho a Moisés. O sea, mis promesas siguen al pie, pero se van a cumplir cuando alguien tome la responsabilidad. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Eufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie, vea esto, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Linda promesa, ¿no? Pero ¿se iba a cumplir ahí al otro lado del Jordán? Se iba a cumplir cuando él tomara la decisión de avanzar. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré, ni te desampararé. Ay, qué lindo, ¿no? Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás. No en una carta, mis hermanos, sino en conquista. No es que les iba a decir, miren muchachos, nosotros fuimos a reconocer el terreno, de tal parte a tal parte va a ser de ustedes, de tal parte a tal parte va a ser de ustedes. No. Tenía que él avanzar como líder y tomar esa responsabilidad de entregarles las promesas que Dios ya había dado. Dice, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría. ¿Cuánta responsabilidad se nos ha dado a nosotros? Es que es lindo estos versículos, mis hermanos, donde nos dice que somos linaje escogido. Es lindo que nos dice que somos real sacerdocio. Pero ahí hay mucha responsabilidad. Efesios 4, 11, 16. Aquí hay responsabilidades para todos. Porque donde Dios nos llamó, mis hermanos, allí debemos cumplir con nuestra responsabilidad. Efesios 4, 11, 16. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros y a otros y a otros. ¿Para qué te llamó el Señor? Ok, acá estamos
en el ministerio quíntuple. Y dice, con un propósito. Dios llama a este ministerio quíntuple con un propósito. El propósito, a fin de perfeccionar a los santos para la obra. O sea, ellos en preparar al pueblo. Estamos a las puertas de iniciar un nuevo año de estudio. Y usted debe de estar sometido a este ministerio. Viene el tiempo de estudiar la palabra de Dios para que usted esté preparado para poder cumplir con la obra que se nos ha encargado, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, que es lo que hoy, mis hermanos, está siendo combatida con tanta falsa doctrina. No estamos como iglesia unida, sino que se está dispersando la iglesia siguiendo doctrinas falsas, porque nuestra fe no está siendo fundamentada en Cristo Jesús. Fíjese, no sé si usted ha notado, pero esta pandemia, mis hermanos, ha traído unas estrategias para el enemigo, porque antes de esta pandemia muchos estaban sirviendo, muchos. Toda la iglesia estaba involucrada en tantos servicios, pero vino esta pandemia. ¿Y qué es lo que ha hecho la gente? Tomar compromisos con el mundo secular. Ahora no tiene tiempo para servirle al Señor. Ahora no se hallan servidores. Ahora no hay gente. Y es la misma gente que antes estaba sirviendo. Pero todo es una estrategia diabólica, satánica, en separarnos, en dividirnos, hasta que todos lleguemos, dice, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón. La iglesia debe de ser de un solo pensamiento. Trabajar por la iglesia de Cristo, no por el ministerio. La iglesia de Cristo. Como ministerio tenemos que estar unidos. Pero todo eso sirve para la edificación de la iglesia de Cristo, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos, ¿qué? Y cuando nosotros vemos lo de Pedro, ya vamos a estar viendo lo mismo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas. Y esto es lo que se está viviendo. Y esto es lo que está pasando, iglesia. Gente que entra en contraste con lo que se predica en su iglesia local y con lo que escucha en las redes sociales. Y no le voy a decir que no hay una buena doctrina también o una buena enseñanza en las redes sociales. Sí hay. Pero ¿qué estamos siguiendo? O sea, ¿dónde está nuestro conocimiento para poder discernir lo que escuchamos? Porque si entramos en contraste, c'è qualcosa que non va, como se dice en italiano. Dije hasta el 16. 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado
y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Responsabilidad para todos allá acá. Empezando desde el apóstol, el profeta, el evangelista, el maestro, el pastor, todos para abajo debemos de trabajar en la edificación de la iglesia de Cristo. Y no podemos evadir esa responsabilidad, mis hermanos. No es que todo el tiempo vamos a pasar sentados en una silla. Tarde o temprano usted tiene que levantarse de esa silla y ser un servidor de la iglesia de Cristo. Uno nada más. ¿Uno está escuchando? Todos. Yo no sé cuánto incómodo se siente usted, pero yo pasé 2 años de que yo llegué a este ministerio. 2 años pasé sentado y yo me sentí incómodo en esa silla. Yo decía, un día voy a servir para mi Cristo. 2 años pasé. Ay, cuando me dieron la primera oportunidad, hermano, de servir, ayuné casi toda la semana para venir a pararme en la puerta de la iglesia. Para mí era un privilegio grande poder darle la bienvenida a cada uno de los hermanos que iba a estar presente en aquella reunión. Yo me sentía privilegiado. Yo no sé cómo es que hay gente que no quiere servirle al Señor. Yo no sé cómo no hay gente que no quiere tomar la escoba. Es que no le servimos al hombre, iglesia, le servimos a Cristo. Le servimos a la iglesia de Cristo y es nuestra responsabilidad que tanto este local o tanto el ministerio permanezca con un buen semblante. Todos nosotros somos responsables de representar este ministerio como ministerio que representa la iglesia de Cristo. Todos. No hay que evadir responsabilidad. Todos, mis hermanos. Y podríamos hablar de otras responsabilidades o obligaciones como cristianos que deben de ser ejemplares en nosotros como buenos padres, como buenos esposos, como buenos hijos, como buenos ciudadanos. Hay tanta responsabilidad en la cual nosotros reflejamos lo que somos como buenos cristianos. Pero como le dije, muchas veces ponemos en vergüenza el evangelio. Muchas veces ponemos en vergüenza a Cristo. ¿Por qué es que tenemos estas responsabilidades? Porque a nosotros se nos ha encomendado, mis hermanos. A nosotros se nos está preparando para eso, según Efesios. Por eso es que la responsabilidad cae sobre nosotros. Y si usted, vamos de nuevo a Primera de Pedro. Vea lo que dice desde el versículo 1 del capítulo 2, dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desead como niños. Madres que han tenido sus hijos, cuando los niños quieren leche, ¿qué hacen? No pueden hablar los niños. Ellos no pueden hablar, pero usan otras estrategias para llamar la atención que necesitan. Lo único que pueden hacer es eso, llorar. ¿Y a quién no le da fastidio ver a sus hijos llorar?
¿Cómo las madres entienden cuando a un niño le pasa algo? Si el niño no lo puede comunicar, lloran. Y la madre comienza a saber, ¿tendrá hambre? No, pero es que le acabo de dar de comer. ¿Estará sucio? No, está limpio. Pero sigue llorando. Y comienza a tocar el oído. No, porque no llora más. Le toca el estómago y ahí pega el grito. Ah, le duele el estómago. Tentando, va identificando el malésere. Acá dice, como niño recién nacido, desead la leche espiritual. Tener el discernimiento, mis hermanos, de lo que estamos. Dice que no sea adulterada. Porque si es adulterada, entonces tú no vas a crecer. La leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. No, hoy no tenemos ese discernimiento. Cuando usted ha probado un buen alimento, por ejemplo, no es ofender, ¿no? Porque ellos también nos ganan a nosotros esas ventajas en sus comidas. Pero por ejemplo, las pupusas del Salvador, a los ecuatorianos, a los peruanos les gusta. ¿Pero dónde las han probado? Acá. Pero nosotros que venimos de allá, conocemos el sabor original de la pupusa. Entonces, por mejor pupusería que busquemos acá en Italia, no es igual. Lo mismo me puede decir un peruano, un ecuatoriano, cuando hace sus comidas acá y dice, sí, pero es que esta no es igual como cuando se prepara allá. En lo espiritual tiene que ser igual, mis hermanos. Lo que usted escucha debe de tener el discernimiento y no decirle a todo, amén. Reciba ese buen alimento para que pueda crecer, para que pueda ser parte de esa iglesia de Cristo bien fundamentada, como lo dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si nosotros entonces ya hemos gustado esta benignidad, tenemos este buen paladar de lo que son las cosas verdaderas del evangelio y no nos dejamos llevar por falsa doctrina, entonces nosotros vamos a ir creciendo en lo que es la iglesia de Cristo. Vamos a ir edificándonos, como lo dice del 4 en adelante, en Cristo, que es la piedra viva. Dice, acercándoos, versículo 4, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. 5, vosotros también, como piedras vivas, no muertas, piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio. ¿Tenemos esta responsabilidad? Un rey hablaba y se engrandecía por sus murallas. Y un día fue un rey a visitarlo. Y cuando llegó a su palacio le dijo: tú has hablado de las murallas, que tú tienes buenas murallas. Y le dice: sí, pero yo no veo murallas acá en tu palacio. Y le dice: sí, ¿ves estos que están atrás de mí? Estos guardaespaldas.
Sí, son hombres, pues ellos son mis murallas. Ellos me defienden. Ellos son los que están al pie en cualquier batalla. Nosotros que somos piedras vivas, debemos de edificar la iglesia de Cristo. Un solo ladrillo no puede hacer la diferencia. Pero si ponemos ladrillo sobre ladrillo, podemos hacer una casa. Lo mismo, mis hermanos, dentro de la iglesia, en el ámbito espiritual, un solo hombre no hará iglesia. Pero si todos trabajamos, reconstruiremos la iglesia de Cristo. Edificaremos en la iglesia de Cristo. Tenemos una gran responsabilidad. Lo que este versículo 5 nos dice: sacerdocio santo para ofrecer sacrificio. ¿Cuál es el trabajo de un sacerdote? O era en el Antiguo Testamento. Él tenía el acceso al lugar santo. Intercedía por los pecados del pueblo. Nosotros, este versículo dice que somos real sacerdocio. Y nosotros somos responsables de interceder por aquellos que se están quedando. Pero ¿dónde está ese real sacerdocio los jueves? ¿Usted quiere tomar esa responsabilidad? ¿Quiere tomar todas esas promesas? Pues véngase los jueves a interceder, a clamar por los que necesitan. Tenemos gente enferma dentro de nuestro ministerio que necesita intercedores. No hay que evadir, mis hermanos, esa responsabilidad. Es verdad, lo que dice el versículo 10 dice que en otro tiempo no éramos pueblo, pero que ahora somos pueblo de Dios. O sea, hemos sido adquiridos, hemos sido comprados. Ahora somos lo que somos por la misericordia de Dios. Esto de ser linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, trae mucha responsabilidad. No lo vea solo en las promesas que ahí están, porque muchas veces lo vemos solo como promesas, pero ahí hay mucha responsabilidad. Efesios 2, 19, 22. Pablo y Pedro iban muy de acuerdo en el llamado por lo cual el Señor los había elegido. Ahora faltamos nosotros, mi hermano. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ay, bueno, ¿no? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahí tenemos que ir edificándonos. Hemos sido elegidos. Ahora, si ya conocemos nuestras responsabilidades, de las cuales nosotros somos responsables de cumplir, ahora podemos contar o podemos tomar las promesas, pero no promesas, mis hermanos, terrenales. No ponga la mirada acá en las cosas terrenales, porque hoy la gente está: mi casa, mi carro, mi trabajo, mis finanzas. No, mi hermano, eso llegan por añadiduras.
Eso no te ayuda a la edificación, al crecimiento en la vida espiritual o en la comunión con el Padre. Nosotros tenemos que pensar en esas promesas eternas que Dios nos ha hecho. Ahí debemos de estar enfocados en las cosas espirituales, no terrenales, en las cosas del más allá. Por eso es que cuando Dios le dice a Josué: no te dejaré ni te desampararé, lo basa y lo lleva a que él no debe de separarse de ¿qué cosa? Para que él pueda obtener lo prometido acá en la tierra, él debe de estar ligado a ¿qué cosa? No se apartará de ti el libro de la ley. No te debes de apartar de ella, como te lo dijo Moisés. Pero ¿qué estamos haciendo, iglesia? ¿Cuánto meditamos en ella? ¿Cuánto? ¿Usted ya ha oído la historia del pastor que visitó una hermana y que lo invitó a comer? Algunos ya la escucharon, ya la han visto. Y el pastor, antes de irse, agarró la cuchara y se la metió en medio de la Biblia y se fue. Aquella mujer, cuando iba a lavar los trastes, vio que le faltaba la cuchara. El pastor se robó la cuchara y aquella mujer quedó con aquello, la cuchara, y fue a la iglesia y veía al pastor y decía: ese pastor me robó la cuchara. Con el tiempo lo volvió a invitar con la intención de decirle que le devolviera la cuchara. Y cuando llegó el momento le dijo: pastor, la última vez que lo invité a usted se llevó mi cuchara. Y le dijo: no, la cuchara te la metí en medio de la Biblia, porque sabía que cuando leyeras la Biblia ibas a encontrar la cuchara. Hasta ese entonces ella no había abierto la Biblia. Ay, medita en ella de día y de noche. Que Dios nos ayude. Así es que, mis hermanos, Efesios 1, 13, 14. También nosotros, Dios nos ha provisto de promesas. ¿Qué dice ahí? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿fuisteis qué? Sellados con el espíritu de la promesa. Esta promesa, mis hermanos, que hemos sido sellados, debemos de mantener una íntima relación con el Espíritu Santo, viviendo en santidad, lógicamente. ¿Qué dice siempre en Efesios 4:30? No contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis tomados, sellados para el día. No contristéis. Cuando estamos al teléfono, cuando estamos en la computadora, cuando estamos al televisor, cuando estamos con los compañeros de escuela, de compañeros de trabajo, cuando estamos
haciendo cosas indebidas, lo que estamos haciendo es contristando al Espíritu Santo. Esto es lo que tenemos que cuidar. Ahí está la promesa, que el Espíritu Santo nos va a ayudar, que el Espíritu Santo será nuestro consolador, que el Espíritu Santo nos ha sellado para el día de nuestra redención. Pero esa promesa se va a cumplir cuando nosotros estemos apegados a la palabra de Dios. Responsabilidades igual a promesas. Si somos responsables en vivir un evangelio genuino, entonces se cumplen estas promesas, que el Espíritu Santo nos va a proteger. Pero no le escuchamos. A veces el Espíritu Santo está ahí, pasa eso, y no queremos. A lo contrario, le damos like. Tito, capítulo 1, versículo 1 y 2. Ya vamos terminando, iglesia. Téngame paciencia. ¿Quién me regala 5 minutos? 10. 5 y 5, 10. Tito 1, 1 y 2 dice: Pablo, ¿qué era Pablo? Siervo de Dios. ¿Y cumplió Pablo con su llamado? He terminado mi carrera, lo dijo él. Se sentía satisfecho. Usted y yo estamos satisfechos. Esperaba un amén. Dice: siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ¿qué? Esto es lo que Dios nos ha prometido. Si somos responsables, Él nos ha prometido vida eterna. ¿Desde cuándo? Él no miente. Él no miente, iglesia. Él nos ha prometido vida eterna. Pero hay responsabilidades a cumplir. Segunda de Pedro 1, 3, 11. Un poquitito más adelante de la cita que tenemos. Segunda de Pedro 1, 3, 11. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido esto nos compromete acá más, mis hermanos, porque dice: para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo, ¿qué? Huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, dice, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Es importante el conocimiento, que crezcamos, pero cuando llega ese conocimiento nosotros tengamos dominio
propio, no demonio propio. Paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, acá estamos faltos también. Afecto fraternal, como iglesia, estar unidos. Afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar. Y esto está dañando la iglesia. Ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista, no ve a las cosas eternas, no ve más allá. Su mirada se termina ahí donde ve el defecto, donde ve el problema, ahí se bloca y no ve que eso lo debe de superar, que eso lo debe pasar. Tiene la mirada muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeráis jamás. Firme vuestra vocación y elección para lo que fuimos elegidos o llamados. Si nosotros practicamos eso, no caeremos jamás. La persona, mis hermanos, que se vuelve pasivo, sin un servicio dentro de la iglesia, tiene la tendencia a terminar afuera, ocioso. ¿Por qué? Porque se le quita el deseo, el ánimo de servir a su prójimo. Ya no ve a su hermano, ya no ve al prójimo como alguien para poderle ayudar, sino que mira solo para sí, egoístamente. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Se recuerda cuando Jesús les dijo a aquellos hombres y le dijo: pero ¿cuándo te dimos de comer? ¿Pero cuándo te vestimos? ¿Cuándo te visitamos en la cárcel? Y Él les dijo: cuando lo hacías a uno de mis pequeñitos, a mí me lo hacías. ¿Y los otros? ¿Qué les sucedió? Que Dios nos ayude, iglesia. Póngase de pie. ¿Qué nos sostiene, mis hermanos, aún de pie? Es el servicio, ese llamado que Dios ha puesto en ti. No te desanimes, no dejes de trabajar en ese talento, en ese don que Dios te ha dado. Sigue procurando cada día cumplir con esa misión. El cristiano se conoce, mis hermanos, por una buena relación con Dios. Y el tener una buena relación con Dios, eso te impulsa a no ser negligente. Cuando tú tienes una íntima relación con Dios, Él continúa a avivar en ti el don, el talento que está en ti. No te desanimes por nada. Estamos viviendo los últimos tiempos y Cristo viene pronto. ¿Qué nos encontrará haciendo? ¿Cómo nos encontrará el Señor? ¿Estaremos sirviendo en el llamado? Más que todo, cumpliendo con el llamado. ¿Estaremos siendo diligentes en el llamado? ¿Cuidadosos?
Esto, mis hermanos, nos debe de preocupar. Porque la palabra de Dios y las profecías que el Señor Jesús dijo, que el amor de muchos se iba a enfriar. Hoy lo podemos ver. No le hablo congregacionalmente, le hablo a la iglesia en general. Ha caído en esta frialdad y necesitamos tener siempre nuestra mirada en las promesas de Dios, pero cumpliendo nuestras responsabilidades. No solo pensando en las promesas, sino cumpliendo en nuestras responsabilidades. Eso nos va a ayudar a ver a Cristo céntrico, a Cristo como la piedra principal y nosotros como piedras vivas en la edificación de la iglesia de Cristo. Le leo estos últimos versículos de Hebreos capítulo 10, versículo 35 al 39. Dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá. Y nosotros, mis hermanos, lo estamos viviendo. Lo estamos viendo. Su venida está aún más cerca. Vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Y muchos están retrocediendo. Muchos. Pero nosotros, dice, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Vamos, iglesia. Vamos. Hay promesas de Dios. Hay promesas del Señor que han sido establecidas, como dijo Pablo, desde antes de los siglos. Pero hay responsabilidades a cumplir. Hay deberes nuestros. Y no podemos persuadirlos. No podemos, mis hermanos, evitarlos. Debemos de cumplir con nuestro llamado. Debemos de cumplir con lo que Él ha puesto en nuestro corazón. Que un día nos presentemos a Él con nuestras manos limpias de haber cumplido, de haber dicho: Señor, aquí está mi talento, aquí está lo que me diste, y lo supe aprovechar y lo supe cumplir. Yo no sé dónde el Señor te ha llamado. No lo veas solo en un ministerio quíntuple. Somos un cuerpo de Cristo. Un cuerpo de Cristo, y todos nuestros, y lo figuramos en un cuerpo como el nuestro. La cabeza necesita de los pies, como los pies necesitan de la cabeza. Las manos necesitan. Todos somos parte del cuerpo de Cristo. Todos. Y todos debemos de cumplir esa misión. Cierre sus ojos. Dígale: Padre, te damos gracias esta mañana. Gracias, Dios, por tu palabra predicada, Señor, que llega a nuestras vidas, que llega, Señor, para hacernos reflexionar, para hacernos entender dónde tenemos que mejorar. Pues ese es el propósito de la palabra, Señor. No es para exaltarnos a nosotros, sino para que nos corrijas y que cada día lleguemos a la perfección de ese hombre que tú esperas
que seamos, Señor, ese hombre perfecto. Y cada día tú nos vas a ir moldeando, cada día vas a ir hablando a nuestras vidas, cada día vas a ir perfeccionando nuestros errores, Señor. Y gracias porque nos los haces ver, Señor. Gracias porque nos abres los ojos cada día más, Señor, para que podamos entender a dónde nos hace falta, a dónde tenemos que cambiar, a dónde tenemos que mejorar, a dónde tenemos que ser mejores, Señor. Ayúdanos, Dios, ayúdanos en estos últimos tiempos donde la iglesia está siendo atacada, donde la iglesia, Dios mío, necesita de una buena y sana doctrina, Señor. Oh, bendito Dios, el ministerio quíntuple, Padre, que es el encargado en preparar, aleluya, tu iglesia, Señor. Ayúdanos a nosotros, los pastores, ayúdanos a nosotros, los maestros, ayúdanos a los evangelistas, ayuda al profeta, al apóstol, Señor, que tiene que cumplir, que tiene que dar, Señor, lo mejor de sí para que la iglesia crezca. Aleluya. Como tú, Dios mío, quieres que crezca, como está establecida que tiene que ser, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos, Dios, ayuda a tu iglesia, ayuda a tu pueblo, Señor, que pueda ser, oh bendito Dios, esa iglesia constructiva, esa iglesia amorosa, esa iglesia, Dios mío, oh bendito Dios, que es enviada a reconciliar, que es enviada a ministrar, Señor, como sacerdote, como pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos tus virtudes, Señor, tus virtudes, no las nuestras, Jesús, tus virtudes, papá, lo que tú lograste en la cruz del Calvario, lo que tú ganaste, Señor, en aquella cruz con tu muerte, Señor, aleluya. Eso debemos de anunciar, eso debemos de llevar, Señor, a este pueblo, a este mundo, a esta nación, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Oh, bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Ayúdanos cada día. Oh, dígaselo esta mañana. Dígaselo.